Bienvenidos a nuestro espacio Criando con Empatía. El día de hoy vamos a tener un capítulo un tanto diferente. Vamos a celebrar la maternidad y vamos a hablar un poco más desde el lado humano de cada una de estas increíbles compañeras que yo tengo, por las cuales siento muchísima admiración. Y vamos a hablar un poco desde esa perspectiva de madres, que ustedes conozcan un poco el ejercicio de la maternidad de nuestras integrantes del podcast y también de ese ejercicio de ser hijo o ser terapeuta en este mundo profesional que vivimos nosotros. Así que espero que les encante conocernos más desde el lado humano. Chicas, en su rol de la maternidad, ¿ustedes qué hubiesen querido o cómo quisieran que los amigos entendieran esta maternidad? Los amigos y la red de apoyo principal que tienen en su familia, en sus amistades, etc. A ver, pienso que a mí me gustaría que entendieran las veces que a lo mejor no puedo ir a un espacio o también cuando a veces yo estoy como siento que ahora soy mucho de mi casa, ¿ya? Como que termino terapias, termino de cumplir con mi mamá, con mi hijo, y como que digo, quiero mi casa, quiero sentarme, quiero estar tranquila. Pero también siento que es súper importante que a veces cuando estamos hablando, es porque tenemos una necesidad de narrativas, ¿no? Porque obviamente, en mi caso, por ejemplo, yo con Dante no puedo conversar mucho, sino que siempre estoy como cuidando, viendo, preguntando, pero no siempre hay alguien como que, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sobrellevaste esto? Que sí, mi familia trata de hacerlo, pero no es lo mismo que a veces cuando, por ejemplo, con Su yo vivo hablando, y a veces digo, ¿será que hablé mucho? Pero es como parte de, ¿no? Ujú. Yo creo que les hubiese pedido empatía. Creo que por eso disfruto tanto el pensar la maternidad o la crianza desde desarrollar eso, porque cuando yo fui mamá muy jovencita, creo que fui la primera mamá de mi círculo entre amigas. Y ellos estaban como en otras actividades, en otros intereses, y en algún momento sí sentí como ese ya no puede ser parte, porque terminabas desentonando de los temas de conversación, porque efectivamente no quedaba tiempo, no quedaba espacio para poderme empapar o poderme estar al tanto de los intereses de ellos, porque había una maternidad que se imponía a dedicar ese tiempo a eso, pero tampoco había de la otra parte un espacio o una recepción de tus intereses. Tal vez lo logré tener de una, dos amigas como aquellas que podían ser de alguna manera más sensibles. Y en mi segunda experiencia con mi segundo hijo, como él tiene una alteración en su perfil sensorial y tuvo una alimentación selectiva que fue muy difícil en los primeros años de vida, nuevamente creo que lo que hubiese querido yo era mucha empatía de poder comprender o tal vez mirar sin criticar, sin juzgar, sin señalar el hecho de que lo que estaba pasando con este niño no era una malcriadeza o no era simplemente engreimiento que los padres estaban teniendo hacia él, sino que realmente era algo que lo estaban sobrellevando de determinada manera, pero no críticas. Entonces, si ustedes me preguntan qué le hubiese pedido a mi red de apoyo, le hubiese pedido más empatía. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, y un poco, ¿qué aprendizajes ustedes creen que les ha dejado como mamás el acompañar a sus hijos neurodivergentes? O sea, ¿qué es lo que ustedes pueden decir? Esto me ha obligado a ser así, aunque yo no era tan así, y he aprendido y lucho con eso, porque a veces es una constante Una lucha, lucha. ¿no? Ujú. Creo que Dante me hizo crecer porque mi entorno es muy sobreprotector, mis papás. Entonces, Dante me ha enseñado que tengo que crecer. O sea, de hecho, cuando nos cambiamos a la casa, él y yo, el primero en salir de la casa fue él, cogió todas las cosas, él arregló. Diría yo que Dante decidió ya, si no es ahora, no nunca. Y nos vamos. Creo que me ha enseñado a valorar de que sí puedo con él, ya, que tengo que tener esta seguridad de que nos va a ir bien y no puedo negar que él es un gran apoyo ahora que está adolescente, pues Dante es muy de doblar su ropa, sigue sus rutinas, ya ahora él saca la basura. Entonces siento que es como que también siento que es mi compañero, no en el sentido de, si nos vamos a la psicología, sino como esa persona que está conmigo ahí, que me mira desde su lenguaje,
que conversa desde su lenguaje, pero que siempre está muy pendiente de mí. O sea, él es como que, aunque no me puede ver, él sabe cuando estoy triste, cuando estoy enojada, y siento que cuando tiene sus momentos, como digo yo, iluminados de amor y cariño, es como muy meloso, ¿no? No es siempre, o sea, pero puedo decir que me enseñó a crecer. Ujú. A mí la maternidad me amplió la mirada. O sea, creo Ujú. que con mis dos hijos, en ambos casos por situaciones diferentes, fue a mirar más allá de lo que todo el entorno podía mirar. Entonces, el tener esa mirada muy amplia me llevó a crecer formándome, Sí, porque lo que no me ofrecía el exacto. medio lo tuve que buscar yo. Lo que me obligó a mirar más allá también me fortaleció a decir, es que yo tengo que, al menos a nivel familiar, ser pionera, llevándolo a la práctica, poniéndolo en ejemplo, porque cuando los otros vean que en mí funciona, me van a apoyar. Entonces, y para eso solo tuve que ampliar el horizonte y estar decidida a hacerlo. Qué importante, ¿no? Me parece súper importante cómo en el pasar de los años, e igual de vivir diversas situaciones, seguimos aprendiendo. Esto no para. Y lo más fantástico que siempre me ha parecido desde el mismo trabajo con niños es que aprendemos muchos de ellos. No, toda la vida nos vienen enseñando ellos siendo tan pequeñitos. Yo les quería preguntar un poco también, ¿cómo ha sido, creo que el mayor desafío cuando entran a la escuela? El tema escolar. O sea, yo recuerdo que en un inicio, antes estuve en una escuela creo media Sí. regular, luego tú creaste Numa, me encantaría escucharte un poco de dónde nace. Creo que Numa también nace por Dante, un poco. Sí, claro, todo lo que hago a nivel terapéutico nace de Dante. Siempre he dicho que yo era muy clínica. Ujú. Obviamente mi primera experiencia con el autismo como tal fue cuando entré a trabajar como psicóloga en Praga. Y ahí yo me topé con estos pequeños maravillosos, era soltera. No imaginaba que iba a tener un hijo dentro del espectro, porque nadie lo espera, como dice la terapia familiar sistémica, son crisis paranormativas, pero obviamente, por eso digo que Dante me ayudó a crecer. Bueno, el tema de la escuela con Dante, cuando fui con la primera profesional y estábamos viendo si tenía o no tenía, porque era muy respetuosa del desarrollo, ella me dijo que lo lleve a un jardín que estaba por mi casa, y yo trabajaba en la universidad con ustedes, entonces ella me dijo que tenía que dedicarme como que a jugar, no como mamá. O sea, siempre lo viví como mamá, no era, y todavía yo no tenía todo el bagaje que ahora tengo, que me formé. Aprendí mucho de esa persona, de Pau, si me estás viendo, de Autismo Ecuador, pues siempre le vivo agradecida porque fue la primera persona que me orientó. También siento que me inspiró a muchas cosas, porque siento que es una persona que ha hecho grandes cosas desde su hacer profesional y lo sigue haciendo. Entonces ahí fue que él fue a un jardincito por la casa, me puse nerviosa, él no fue con tutora, pero le fue bien, lo acogieron bien. De ahí fue un jardín muy lindo también, donde casualmente, digo, cómo es la vida, la maestra de Dante en ese momento era muy jovencita y ahora su hija estudia en mi escuela. Ya nos reencontramos, entonces es como muy maravilloso, porque es como que ella en ese momento cuidó del mío y ahora yo cuido de su hija. ¿Ya? No creo llorar, pero es que son cosas que uno a veces no espera en la vida, y sí, así es este camino. Entonces de ahí fue con una persona que estaba en una escuela. Para eso también estaba en el tema de mi hermana, que estaba con cáncer. Creo que también estuvo, ustedes también estaban. Y yo estaba esperando que me digan si lo iban a aceptar o no. Entonces, entre que estaba con el tema familia, yo le decía a esta persona, dime si lo vas a aceptar o no, porque tengo que buscar. Era muy difícil, porque si yo sí viví la experiencia de ir a instituciones educativas donde yo le decía, mi hijo tiene autismo, y estas instituciones, no es que no trabajamos, o por último, déjenos su número. Yo como psicóloga sabía que ya no me iban a llamar. Y a mí me frustraba porque yo decía, ni siquiera lo han visto y ya le están cerrando la puerta. Entonces, esa persona lo vio casualmente en un vacacional que estaba. Entonces ella me dijo, mira, tengo que observarlo, no quiero acelerarme porque
tengo que ver si él tiene habilidades. Ahora entiendo porque el tema de las habilidades, obviamente, y lo comprendí. Por eso en el capítulo que teníamos de anterior, que viene a esto, es como mis expectativas eran, quiero que estudie, quiero que estudie, quiero que estudie, pero sin saber si él realmente tenía las habilidades. Ella me dice, sí, lo podemos coger, entra a la escuela con adaptaciones. Siempre he sido una mamá muy de no ser tan invasiva con Dante, sino como de vivir el día a día y que lo que tenga que pasar va a pasar y lo que no tenga que pasar pues no va a pasar y yo no puedo mandar en eso. Lo que podamos conseguir se va a dar. Entonces ahí él estuvo hasta que vino la pandemia. En la pandemia ya yo me di cuenta que realmente el chiqui no iba a poder con el tema de las pantallas. Y ahí estuvo en homeschool. Entonces una amiga mía, que la quiero mucho, que la conocemos en común, Nadia, ella me dijo, Geo, yo con mi hija estoy haciendo homeschool. Y conocí a Erika, que es la persona que nos ayuda con Numa, la escuela 25 de marzo. Entonces empezamos este proceso y ahí, como nos permitieron regresar a dar terapias, muchas mamás me comentaron, ¿y Dante qué está haciendo? Yo le digo, mira, estamos en esto. Me dijeron, yo quiero hacerlo. Entonces muchos niños que entraron ahí, pues que tenían tutoras, lograron ya no entrar a instituciones educativas ya después, porque obviamente los papás igual tienen sus expectativas y es muy respetable trabajar en esas pequeñas cosas. Entonces creo que Dante abrió mucho camino y obviamente de ahí nace Numa, ¿no? Un proyecto que para mí ha significado mucho sacrificio, no solamente mental, sino económico. Sigue siendo un proyecto que trato de verlo por beneficio de Dante y de los niños que están, pero es un proyecto que me demanda muchísima energía, por ejemplo, el año pasado para nosotros no fue el mejor año económico, yo igual lo conversé creo que con mi community está aquí, ella sabe, ya, pero es parte de un emprendimiento, pero es como digo, ¿no? Numa existe por la maternidad, es así, ¿no? No solamente creo que con las necesidades educativas específicas, sino en general, es como no, esto va a seguir y va a resultar. Entonces, seguimos y ver que él cumple y ver a los otros niños también, porque obviamente muchas personas me dicen, pero ciérralo. Y yo, es que no, ¿qué van a hacer mis otros niños? Ajá, no es tan fácil. Ya no es como que, ok, ya, yo sé que ninguna institución los va a coger ahora porque es muy difícil. No digo que no pueda pasar, pero es como ese compromiso, ¿no? Entonces creo que algo que nació de mí también de esta maternidad es como que te haces defensora. Entonces, tu bandera es ir tras ese servicio y obviamente sí, necesitamos pagar personal y todo, pero es como que no importa. Como dice Rupita, no importa, yo pierdo. Ya, pero es como eso, no, esto va a resultar. Y sí, no puedo negar que Dios nos ama. Y tengo una comunidad de papás muy lindas también. Y también amigas profesionales que nos han derivado algunos chiquitines, como por ejemplo, tú también. Y lo que me da gusto es cuando algunos nenes ya pueden ingresar a sus instituciones educativas y yo soy la más feliz de que puedan volver al campo porque siento que lo legal y el derecho es que ellos vayan a las instituciones educativas. Sorry que me puse, es un podcast. Está bien, es nuestro lado humano. Exacto, entonces siento que así fue como ingresó y bueno, ahorita estamos en el colegio con él y Octavo año, increíble. octavo, y le abrió a una amiguita que ahora está en 10º. Bien, bien. Y en tu caso, Caro, ¿cómo fue esta adaptación distinta? Porque tú tienes un hijo con altas capacidades. Pero cuando él iba a ingresar a la escuela, no era precisamente eso lo que como mamá yo atendía. En ese Bien. momento era básicamente el vínculo que él tenía conmigo y su alteración en su perfil sensorial. Yo trabajaba en una escuela, en una institución educativa en donde mis hijos estudian, que para mí era mi segundo hogar, y tenía ciertos beneficios al ser parte de esta institución en donde uno de esos era que mis hijos pudieran ir ahí a estudiar. Y este beneficio para mi hijo se abrió en maternal. Entonces, mi entorno no comprendía cómo yo dije, no acepto el beneficio porque mi hijo no está listo. Entonces, era como un, un absurdo el desaprovechar tal beneficio por la institución que era
y que él no entrara. Entonces, pero fue básicamente, ahora que le escuchaba a Geo decir eso, poder mirar cuáles eran las habilidades de él para poder decir, estas son las habilidades que él tiene y cuáles son las habilidades que requiere la escuela o que requería en ese momento ese maternal para un niño. Entonces, yo simplemente dije, no, este no es el tiempo. Él tiene que estar más en casa, él tiene que estar en otras actividades. Cuando llegó como que el siguiente periodo escolar, ya para iniciar el 1, yo lo preparé y me preparé. Es decir, hicimos un vacacional juntos en donde él iba con su hermana, en donde los profesores de este vacacional eran personas que trabajaban en determinada institución educativa conmigo y yo las conocía y sabía que iban a poder tener una mayor comprensión a las necesidades que yo le podía explicar que era lo que él tenía y cómo las tenían que trabajar. Entonces hubo como que ese pre-ingreso a la escuela. Entonces cuando él llegó ya al inicial 1, fue totalmente como que pasó desapercibido, porque yo ya había entrenado aquellas habilidades que conocía, que era lo que se le iba a requerir. Creo que fui muy bendecida al poder estar dentro de la institución educativa, conocer cuáles eran las demandas de la institución educativa y también fui muy realista al poder decir, a ver, este es mi hijo y esto es lo que necesita. Quedan a un lado los beneficios, las expectativas, lo Así que el es. papá puede querer, lo que los abuelos pueden querer, aquí solo prima él. Entonces, pero eso puede sonar como que muy fácil, pero en el momento en que lo estás decidiendo, me sobrepasaba a mí, porque realmente no, en ese rato lo que tienes que hacer es aprovechar la oportunidad. Entonces todo el mundo decía, aprovecha la oportunidad, ¿ya? Y rechazar como que esta recomendación de todo el mundo, rechazar este beneficio y poner como que sobre la mesa y decir, no, es él como niño y yo voy a defenderlo en tanto su desarrollo, en tanto lo que él necesita, es muy difícil, aun cuando ese sea nuestro principal trabajo como madre. Entonces, y de ahí en adelante, pues han pasado muchas cosas. Mi hijo, muy pocas personas saben de su alteración del perfil sensorial, muy pocas personas saben de que tiene altas capacidades. Es más, esto ha sido algo de yo ir descubriéndolo e ir trabajando en cada cosa que él necesita. Llegó segundo de básica, entonces la pandemia para mí fue ideal porque precisamente ahí cuando él tenía que ejercitar su motricidad y escribir, que sabemos que es una de las dificultades que tienen los chicos con altas capacidades, que les cuesta. Entonces, ok, viene una profesora particular y le hace todo el trabajo de fortalecer su escritura. Entonces, ha sido como un ir mirando en cada etapa que va pasando, a ver, cuál es el desafío de este nivel y qué es lo que yo tengo que trabajar con él. Puedo decir que al igual que Geo, en diferentes circunstancias, yo siempre he tenido muy claro que como familia somos los responsables de brindarle a mi hijo lo que él necesita y no necesariamente esperar que sea el entorno educativo quien tiene que asumir, el que tiene que cumplir o el que eso es parte de la escuela y ya ver la escuela verá. No, 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 no. Mi hijo tiene que estar listo para ir a responder a la escuela, pero acá es casa adentro, ¿qué más tenemos que hacer? Entonces, a nivel socioemocional también pasó lo mismo, o sea, el manejar la tolerancia a la frustración, el manejar la rigidez de su estructura de temperamento, fueron desafíos en los que yo puedo decir, como familia nos entrenamos, porque también fue un entrenar a mi hija mayor en decirle, esa es una dificultad de tu ñaño, pero mira, a él le ayuda a decirle que podemos cambiar, a él le ayuda a decirle, hagamos este otro plan, díselo tú como cosa de niños. Entonces era como todos ir aprendiendo qué es lo que necesita él. Y cuando nos fuimos insertando como familia en decir, esto es parte de, hoy en día ya ni sentimos, ni mi hija mayor, ni mi esposo, ni yo que hacemos algo adicional. O sea, es como, es parte de la vida y no se siente como que estás haciendo algo más. Entonces ahí donde Geo dice, Dante es mi apoyo porque él colabora en las actividades de la casa, lo que yo identifico es que simplemente ella está disfrutando de este hijo en una rutina de una vida familiar, Exacto. que es Ujú. básicamente a donde todos los papás queremos llegar.
después de este lado humano de nosotras como Ajá. mamás, viene el lado humano de nuestras Sí, colegas así es. psicólogas que no son madres, pero que comparten ese sentir de la maternidad desde el lado de la consulta, desde el lado de atender a madres y a padres, Ujú, y que también nos pueden contar desde su experiencia como hijas, ujú. porque ahí también hay algo de cómo se aprende a ser mamá en ese siendo hijas, aun cuando todavía no lo puedas poner en práctica. Entonces yo les preguntaría a ambas, en esta experiencia de ser profesionales, cuando reciben madres y que muchas veces pueden ser invalidadas al decir que ustedes no las pueden entender tal vez porque como no son madres, no saben lo que se Ujú. siente. ¿Qué nos podrían contar de esta experiencia? Yo creo que es una experiencia que es verdad, se vive, no en todos, eso es lo positivo. Se vive más en mamás quizás más añosas, con más añitos de vida, ¿no? Porque es mucho de esa época el hablar de que si no eres mamá es porque ya lo vas a hacer, pero no porque quizás tú no lo deseas o porque quizás no está dentro de tus posibilidades. Entonces, sí se puede en algún momento llegar a vivir esto, pero lo mejor para mí, si me lo preguntan a mí, lo mejor es en ese momento no responder de acuerdo al tema específico, sino simplemente qué tanto le ayuda, ¿no? Qué tanto le ayuda lo que esta persona está mencionando, que quizás es acerca de su hijo, de su hija, qué tanto le ayuda para la necesidad que este niño o esta niña o este adolescente tiene. Porque quizás lo que estamos escondiendo detrás de es que usted no lo entiende o usted ya lo va a entender cuando sea mamá, es yo me justifico que soy así porque soy mamá, entonces por eso, como soy una guerrera, que lo hablamos en el primer capítulo, como soy una guerrera, yo le enseño a mi hijo a pelear y a defenderse, porque se tiene que defender, así como esos pensamientos tiranos, ¿no? Entonces es justificando en ciertos momentos, entonces yo me voy más allá, entonces lo que está escondiendo es este comentario, ¿no? Es así como yo suelo manejarlo un poco más para que poco a poco esta persona vaya percibiendo y vaya dándose cuenta que quizás eso no significa al 100% ser mamá, es verdad. Deseas defender a tus hijos, pero la idea también es enseñarles cómo ellos lo pueden hacer de una manera más empática. No siempre es defenderse en el mundo, es realmente ver qué es lo que está pasando a tu alrededor. A veces los demás sí nos dicen cierto o nos hacen ciertos comentarios porque para ellos nos estamos comportando de una manera que no es la más adecuada en ese entorno. Entonces no siempre es defenderse quién gana, no es una lucha constante. Yo diría que, bueno, yo también he recibido muchos de esos comentarios, incluso cuando salió la publicación de este podcast, hubo algunas personas que me dijeron, ¿qué haces tú ahí si tú no eres mamá? Entonces, pero bueno, yo lo que podría decir es que siempre lo reencuadro diciéndole a los padres que mi rol es profesional. Si fuera mamá o no, igualmente yo tendría que desprenderme de mi maternidad para poder observar y estudiar la maternidad y paternidad de ellos, porque cada familia y cada hijo de familia, porque no son iguales, es todo un mundo. Entonces, más bien cuando nosotros nos involucramos demasiado desde nuestra parte humana, que ojo, también puede pasar y no es malo tampoco. Ya hemos, gracias al cielo, roto muchos de esos mitos que los psicólogos teníamos y se nos embestía de esos mitos que creo que nos han hecho daño. Podría más bien fallar, no ser tan objetiva. Entonces ya después los papás lo van entendiendo, pero siempre hay esa pregunta, ¿están hablando de algo? Dicen, pero usted es mamá. Y a veces me pasa mucho porque yo les digo, bueno, y tal vez pasa esto y el otro, y los papás me dicen, ¿usted tiene cámaras en mi casa? Porque todo eso me pasa. Y entonces a veces me dicen, ¿y usted tiene hijos? Y yo le digo, no, yo todo lo sé por lo que aprendo de los niños, de los adolescentes y de las familias. Realmente de ellos aprendo completamente cada día. De verdad que ser psicólogo tiene una parte maravillosa, que es que tú conoces una cantidad de gente hermosa, que todo el tiempo te dan ganas de ser amigo de esas personas porque son lindas, pero no pueden ser tus amigas porque son tus terapeutas, porque tú ya eres terapeuta. Y también los niños, por ejemplo, a mí me encanta mucho la forma en que los niños te miran, porque generalmente esto me pone sentimental, porque, o sea, cuando tú haces terapia, tú te esfuerzas por hacerlo, pero cuando un niño te mira y te dice, oye,
yo te amo, yo te quiero. O sea, eso es un regalo que la vida te da, porque al fin y al cabo tú te esfuerzas porque ese es tu trabajo. Y yo me siento feliz de hacer mi trabajo. Pero cuando vienen y un niño te mira así, y lo más bonito es que te mira como otro niño, o sea, no te está mirando como un adulto. Generalmente a mí los niños, cuando somos terapeutas de niños, siempre nos ven como otro niño. Te ven con cierta autoridad, pero no te ven adultocéntricamente. Y eso es importantísimo, porque cuando te ven como un adulto más, no funca el tema. Entonces, y ellos te miran así con ese amor, y tú dices, wow, porque tú no trabajas para eso, pero cuando ellos te dan ese amor es increíble. Y Es eso es, lindo, es maravilloso. y eso Claro, es, eso es eso es belleza. parte de la maternidad, más Exacto. allá de ser madre biológicamente hablando. Claro, o sea, nunca me ubico como que sea la mamá de este niño, pero digo, qué bien este cariño que la gente te da, y un niño es el más, o sea, es el amor más puro que tú puedes tener, porque Más es sincero. sincero, exactamente. Es, Y en Claro, ese momento te colocas en esa posición sí. en donde seguramente hay algo de ese niño que es lo que está necesitando. Y es allí Y en eres donde esa figura que se lo posiblemente, puedes dar. exacto, y es ahí en donde posiblemente esa maternidad deja fluir un momento, más allá del ser mamá totalmente y sabes que es increíble, biológica. porque ahora que lo hablo me pongo muy sentimental, pero cuando ellos me lo dicen es, o sea, como que me encanta, pero reacciono muy, es increíble cómo uno como terapeuta puedes hacer estos, que yo no sé ni cómo uno aprende eso. A mí siempre mis estudiantes me preguntan, ¿cómo hace para no llorar? Porque eso es súper llorón. O sea, yo por ejemplo veo a Giovanna llorar y yo ya quiero llorar en 2 segundos. Tengo muchas neuronas de espejo. Exceso. Entonces, pero cuando estás en terapia, no sé Lo cómo, logras. yo nunca puedo responder cómo lo haces, y siempre digo, bueno, tú lo vas aprendiendo poco a poco, porque yo no sé en qué momento lo aprendí, porque yo en terapia sí puedo reaccionar muy natural, muy así, pero afuera, si mis amigas me están contando algo y lloran, yo lloro. En todas las películas lloro, además, en todas. Pero ahí no sé cómo hemos aprendido eso, porque yo no me di cuenta cómo lo aprendí, porque a mí nunca me enseñaron eso en la universidad. Claro, es que no te lo enseñan como una técnica Ajá, sí, específica sí, y hazlo sí. así, párate así. No, simplemente es algo que yo sí considero que sí también te lo mencionan tanto que ya en el hacer lo vas aplicando y yo considero que por algo escogemos ciertas, no solo las profesiones, sino las poblaciones. Con esta población específica lo logramos de una manera diferente, ¿no? Que mucha gente dice, no, si a mí con uno, hay mamás que me dicen, si a mí Sí. con uno es suficiente y me basta, no quiero, no sé cómo haces con 5 y con 15, 20 muchachos, o sea, entonces es gracioso, es verdad, los tenemos por una hora, pero sácate el chip porque viene el siguiente y es otra hora y son características de otra Ajá. personita. Entonces es como cambia el chip constantemente, porque cada uno, también uno tiene que dar límites, estipular los límites, pero también ser muy amoroso y mantener el vínculo. Pero en cada hora y con cada persona van a cambiar estas características, van a cambiar esta forma de cómo nosotros reaccionamos, etcétera, que no nos vamos, yo creo que dando cuenta en el día a día, sino que nos damos cuenta cuando nos sentamos del otro lado y estamos preparando a veces a alguien y vemos que esta persona se está portando igual que como se portó con el niño anterior y decimos, no puede ser así, o sea, tienes que cambiar, mira que este niño hace eso, entonces tú reaccionas así, se te está aburriendo, está pasando esto, pero ahí es más fácil verlo, ¿no? Cuando lo ves en otra persona y estamos formando, claro, pero en el día a día yo creo que este vínculo, que es verdad, es un rol igual desde la maternidad, porque por algo elegimos esta población y buscamos mucho defender esta población. O sea, no solo la elegimos, buscamos defenderla con las escuelas, con los padres de familia, con el que se venga adelante. Entonces, que a veces hasta queremos defenderlas con los mismos padres, ¿no? Pero es porque queremos lo mejor para estos niños, como aunque no sean nuestros y sabemos que es parte de nosotros dejarlos volar, es parte también del rol que ustedes llevan en el día a día. Claro, en el día a día, literal, ¿no? A muchas horas diferentes de las que nosotros podríamos hacer y comiéndose momentos también mucho más difíciles de los que nosotros podemos llevarnos en el día a día, pero tiene ciertos tintes. Reconozco que sí tiene ciertos tintes de maternidad.
y de paternidad. Me encanta todo lo que hemos compartido. Siento que el hacer profesional igual nos conecta mucho. Yo sí creo con la maternidad y los niños pues nos ven desde muchos tintes. Y ahora yo les quiero preguntar qué es lo que ustedes admiran y admiraron o admiran más de la maternidad de sus mamás. Con eso puedo llorar. Aparte que creo que es más bien hablar de ellos. Hablar de ellos para mí no es tan fácil, pero porque los admiro millón. Porque sí, los admiro muchísimo. Gracias. Porque los admiro millón, la verdad. Y si yo tendría que rescatar algo de ella, pues bueno, tiene una templanza de locos, me parece a veces atípica. Y una tolerancia a las vicisitudes que puede pasar con la familia, con su propio esposo, pero mucha. Y eso la hace ser una persona, aparte que es calma como ella sola, que a veces yo le digo, no, es que falta reaccionar un poco más, porque yo sí puedo ser un poco más reactiva. Ella, no, muy paciente y mucho de darle el espacio al otro y aceptarlo como es. De decir, este otro, y lo ayudo, haga lo que este otro haga, me lo devuelva, no me lo devuelva, y siempre estoy allí. Entonces eso es algo que para mí es como súper destacable, como ese siempre estoy allí para los demás, ¿no? Y se lo reconozco full, porque me parece como admirable para mí, de ella. Y te escucho, Su, y entonces cuando describes esta admiración hacia esas características tan admirables de tu mamá, puedo decir, ahora entiendo por qué tu trabajo es así, por qué tu templanza es así, por qué aun cuando tú puedes decir que eres reactiva, tu calma es así. Y ahí podemos ver cómo esa maternidad nos atraviesa en todos los sentidos a los hijos. Nos acompaña en la Claro, nos maternidad. acompaña, por supuesto. es. Eso yo siempre lo digo, nos acompaña, y me di cuenta también cuando me fui de viaje, porque ahí yo pude decir, quería que todo esté absolutamente en orden. Y dije, Diosito, esto solo lo pude haber traído de mi madre. Porque tiene Claro, te una reflejas, característica, ¿no? Sí, Ajá, por sí, supuesto, sí. me reflejo en eso también y no lo puedo negar. Bueno, yo admiro muchísimo a mis papás en muchas cosas, por sobre todo porque yo soy una persona neurodivergente, yo tengo TDAH con una predominancia hiperactiva impulsiva, pero mis papás no sabían, de hecho yo lo sospechaba y trataba de no, como que no le daba mucha importancia porque siempre sabía que lo tenía, porque ya me veía en todo lo que los instrumentos que yo tomaba a los demás, yo me los respondía a mí misma y todo era check, 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 ya. Pero llegó un punto que ya me di cuenta que siempre creí que el TDAH no me impedió hacer nada en la vida, y es verdad que no me lo ha impedido. Pero llegó un punto que eso ya empezó a ser problemático, porque cuando uno tiene TDAH tipo hiperactivo impulsivo, dependiendo tu perfil, puede ser muy compulsivo. Y yo he sido muy compulsiva con el trabajo, y todo el tiempo vivo haciendo miles de cosas a la vez. Siempre tengo más de un proyecto a la vez. Y eso, como me reforzaba, siempre me ha gustado mucho mi trabajo, me refuerza, me hace feliz, sigo. Y llegó un punto que eso pues dañó por completamente mi salud. Tanto así que tengo algunas condiciones de salud que ya no son reversibles, porque yo siempre he sido poco consciente de mi cuerpo. Siempre estoy acá en la mente. Entonces, esa hiperactividad mental, ¿no? Y le daba hasta el fondo. O sea, que llegó un punto que mi cuerpo me paró a raya, me mandó una condición producto de todo ese abuso mío. Yo no puedo decir que alguien más me explotaba, o sea, es uno mismo. Y ese es el riesgo cuando tú tienes esta condición y no la trabajas. Yo había hecho mis procesos terapéuticos por otras cosas, pero llegó un punto que ya llegó un colapso y ahí empecé con el TDAH a trabajarlo ya terapéuticamente, exclusivamente eso. Y admiro mucho a mis papás porque ellos supieron manejarme bien, o sea, sin ellos tener mayor, bueno, sí buscaron acompañamiento terapéutico en mi adolescencia, pero sin tener
conocimiento ni nada, solo bajo su propia intuición y su propia autorregulación supieron manejarme, porque yo era una niña peleona, me peleaba con todas mis primas, les pegaba, les mordía, mi hermana le pegaba, primas, gracias por seguirme queriendo a pesar de eso, lo mismo a mi hermana, era llorona, lloraba por todo, era una chinchosa así, insoportable de verdad. Me mandaron a la escuela a los 4 años porque a los 5 años o ahí recién cumplidos porque no, en la casa no podía mi mamá tenerme ahí. Eso fue bueno para mí, de alguna forma. Entonces, era difícil en la infancia. Hacía berrinches por todo y mis papás eran determinantes en sus límites y eso fue muy bueno. Y no fueron invalidantes realmente. Y en la adolescencia ya fue súper más difícil porque yo fui muy desafiante de manera especial con mi papá. Y ahí había como un mix entre mi mamá y mi papá, porque mi papá era el de los límites y mi mamá es una persona muy permisiva, porque mi mamá es como un ángel en la tierra, te lo juro así. Toda esa vena de empatía, de terapeuta, de saber acompañar, viene de mi mamá. Mi mamá es una persona que tú la conoces y a los 2 minutos ya la amas. Mis amigas le dicen tía, mis amigas de mi infancia. Hoy por hoy le dicen tía, madrina, o sea, distintos nombres porque de verdad que es como, también la sienten como una mamá. Es una persona muy cálida. ¿Tú la conoces? Algo alusivo a decirle casi una mamá. Ajá, sí. Es muy, muy así. Mi mamá, todo el mundo la adora, la quiere muchísimo. Mi papá también es más reservado, pero mi papá es muy ansioso, súper ansioso, eso viene de ahí. Y en la familia de mi papá viene esto del TDAH. Porque yo empecé a estudiar psicología y todo, yo me empecé a dar cuenta que no era yo la única, vi características de mi papá, de mi hermana, algunos primos, y algunos primos míos también se han hecho diagnosticar, igual que yo. Pero bueno, yo agradezco mucho su forma de ejercer esa maternidad y la admiro profundamente, porque realmente yo creo que si yo no hubiera tenido ese ambiente, yo tenía como una predisposición neurobiológica ya por el TDAH mismo. Ustedes saben que el TDAH no bien manejado se puede ir a una bipolaridad, a un trastorno de consumo de sustancias, a un límite. Entonces yo creo que si yo hubiera tenido un entorno invalidante, yo me hubiera ido un perfil medio bipolar o medio límite, porque yo sí puedo ser muy maníaca en ciertos periodos. Hablo muchísimo por tiempos, tengo tiempos de poco sueño, o sea, hay muchas características ahí, pero que gracias a este entorno que yo tuve, que mis papás igual en algún momento también buscaron ayuda y todo, eh, soy lo que hoy soy. Y los admiro muchísimo porque yo que acompaño a personas, a padres, sé lo desafiante que es. Claro, eran otras épocas también. Y admiro mucho esa paciencia, esa autorregulación, porque no era como que se desesperaban tanto. O sea, yo me acuerdo de mi comportamiento y digo, ay, era terrible, de verdad. Pero ellos lo manejaban bien, no se desregulaban tanto, era bastante, digamos que manejable para ser que ellos no habían estudiado herramientas como hoy por hoy tú las conoces, así sea por espacios como este. De eso nació esto, ¿no? De las herramientas en ese tiempo pues no había mayormente nada. Esto que hemos compartido con ustedes, Geo y yo, desde Ajá. nuestra maternidad, en esos desafíos que hemos ido encontrando en el camino y que han permitido que crezcamos como madres, como personas, como profesionales, es lo que hoy les hemos querido compartir, porque eso también es un motor que nos moviliza a poder hacer más por aquellas madres o por aquellos padres que tal vez no tienen la oportunidad de tener un acompañamiento terapéutico, pero que escuchar una experiencia o escuchar un espacio como este les puede también servir como motivación, les puede servir como un encuentro de empatía consigo mismos o les puede servir para decir lo estoy haciendo bien, porque muchas veces cuando nosotros hacemos como madres también necesitamos ese aliento que te diga, no estoy segura, pero parece que lo estás haciendo bien, porque es necesario de alguna forma tener algo de reconocimiento en el hacer que día a día tenemos y que no tiene ni vacaciones ni tiene pausa, sino que simplemente hay que seguir. Y este lado humano que nuestras compañeras, que no son mamá, pero que la maternidad está muy presente, ya sea en su hacer profesional o en su vida, es lo que hemos querido hoy compartirles a ustedes, que nos conozcan desde esa otra mirada, que es con lo que ustedes también nos encuentran, ya sea cuando nos escuchan o cuando están en nuestras consultas.